Por ello, a través de la lección que vamos a estar viendo el día de hoy, cada uno de ustedes tendrá herramientas, tendrá razones para enseñar a otros sobre la existencia de un ser supremo a quien nosotros llamamos Dios. Mira, cuando se trata de cualquier religión, incluso el cristianismo, el punto de inicio es una creencia en lo divino, es decir, en algo más grande del universo. La mayoría de la gente cree lo que sus padres y lo que sus abuelos creían acerca de Dios. Yo creo que muchos de nosotros en tiempo pasado o incluso personas todavía al día de hoy siguen creyendo lo que creen sus padres o lo que creen sus abuelos. Y estoy hablando de las religiones mayores del mundo que ya hemos mirado antes. Cuando nosotros examinamos la palabra un poco más de cerca, nos enteramos de que hay muchas diversas ideas acerca de Dios. Por ejemplo, hay personas que creen que no hay Dios, que esta vida es todo lo que existe y después de esta vida ya no hay nada. Esa es la creencia de muchas personas. Ahora, también hay otras personas que creen que hay muchos dioses que existen en la naturaleza y más allá de la naturaleza, y hay dioses por todos lados. Pero también hay otros que creen, o puedo decir creemos, que solo hay un Dios y que Él es el ser supremo, soberano, por sobre todas las cosas y sobre todas las personas. Mira, en esta ocasión vamos a examinar lo que el cristianismo cree acerca de Dios y por qué. ¿Qué es lo que cree o lo que se cree en el cristianismo acerca de Dios? Pues mira, los cristianos llegamos a conclusiones acerca de Dios basados en tres diferentes fuentes, que son las que quiero hablarte en esta tarde. Tres fuentes que nos revelan la existencia de Dios. La primera es, la fuente número uno es el razonamiento humano. El razonamiento humano nos muestra que en la existencia de un ser supremo. La fuente número dos es la Biblia. La Biblia nos muestra quién es ese Dios, ese ser supremo, y lo que Él quiere, lo que Él demanda de nosotros. Y la fuente número tres es la persona de Jesucristo. Él nos muestra cómo es ese ser supremo y los planes eternos que Él tiene para sus hijos. Así que vamos a empezar con la primera fuente, ¿sí? Que es el razonamiento humano. En esta fuente del razonamiento humano, vamos a mirar tres argumentos que comprueban que a través del razonamiento humano podemos darnos cuenta de la existencia de un ser supremo. Sí, así que el primero, vamos a ver dentro de esta fuente, vamos a mirar el primero que es el argumento de la causa. A lo mejor ustedes han escuchado esta parte, esta frase, el argumento de la causa. ¿Qué es lo que dice este argumento? Pues si cada efecto tiene una causa, la pregunta es, ¿qué o quién causó que el mundo llegara a existir? Podemos decir que el mundo existe, nadie puede negarlo, pero ¿qué fue lo que causó o quién fue que causó que el mundo llegara a existir? Los científicos solo pueden decir que creen que el universo y toda la vida en el universo son el resultado de un Big Bang, es decir, de una explosión cósmica que tuvo lugar millones y billones de años atrás. Hubo una explosión, estaba la materia en el espacio, hubo una explosión y esa explosión creó todas las cosas, por allá quedaron los planetas, por allá quedó toda la vida y todo se formó a causa de una explosión. Esta es la explicación de los científicos. Sin embargo, no pueden explicar qué o quién causó esa explosión. Tuvo que haber habido una causa que haya hecho esa explosión y eso ya no pueden explicarlo. Así que el argumento, este primer argumento dentro de la fuente del razonamiento humano, de la primera causa, dice que un ser más grande y más complejo que el universo, a quien nosotros llamamos Dios, causó este Big Bang y puso en marcha a la creación del mundo. Es decir, no vas a tener muchas opciones. O crees que la materia es eterna, o crees que hay un ser supremo eterno que creó la materia. No hay mucho para dónde hacerse, o definitivamente no crees en nada. Pero el razonamiento humano, al mirar el universo, la complejidad del universo, el razonamiento humano nos lleva a creer que hay un ser supremo superpoderoso, más complejo y más inteligente que todo lo que se ha creado, a quien llamamos nosotros Dios. Mira, el segundo argumento del que quiero hablarte es el argumento de la complejidad dentro de la fuente número uno del razonamiento humano. El argumento de la complejidad. Este razonamiento dice que solo una conciencia compleja podría haber concebido y creado un mundo complejo. Es decir, dado que los seres humanos somos complejos,
vivos y animados no se puede provenir naturalmente de una materia simple, no viviente, inanimada. En otras palabras, esto es algo muy sencillo de explicar. Si ven la pantalla, un pájaro no puede provenir de algo inanimado como una piedra. No se puede. No hay manera de comprobar que algo animado venga de algo no animado. ¿Sí? Y esto es lo que trata de explicar la teoría del Big Bang, que hubo una explosión de la materia y se crearon todas las cosas. En realidad, nosotros, el mundo de la materia y de los seres animados debe haber sido concebido y creado por un ser más complejo que su creación, y este ser es a quien nosotros le llamamos Dios. Por ejemplo, una persona crea una computadora, pero una computadora no ha podido, no puede y nunca podrá crear a una persona. Sí, la persona sí, porque la persona es más compleja, pero no al revés. Y esto es el argumento de la complejidad dentro del razonamiento humano. Fíjense, lo único que estamos viendo es el razonamiento humano, las cosas que vemos. ¿Sí? El tercero, todavía que es más profundo y que nadie lo puede negar dentro del razonamiento humano, es el argumento moral espiritual. Ahí está el otro argumento. Piensa un poquito, razona un poco. El deseo de hacer el bien o el deseo de ser una buena persona no existe en materia simple. Incluso en las formas más elevadas como los monos, ¿sí? Los monos, por ejemplo, lo que es la necesidad de buscar a Dios, de alcanzar y adorar a un ser superior, no está presente en ellos. Es decir, no vamos nosotros a mirar, a menos de que sean las caricaturas, no vamos a mirar a un changuito levantarse en la mañana y decir, hoy voy a buscar a Dios. No existe, ¿sí? ¿De dónde entonces viene este elemento moral, espiritual que hay en las personas? No evoluciona de la materia, ni de los animales inferiores, ¿sí? Razonamos entonces que eso que hay en nosotros, ese deseo de hacer el bien, el saber lo que está bien, lo que está mal, es decir, la conciencia que nos trae lo moral y lo espiritual, solo puede venir de algo superior a la humanidad, a quien nosotros conocemos como el Ser Supremo o a quien nosotros conocemos como Dios, el Dios del cielo. Sí, así que aquí están, pues, los tres argumentos de la fuente número uno, que es el razonamiento humano. Sí, con esto es muy difícil que los científicos traten de desmentir lo que acabamos de presentar, porque lo estamos presentando con evidencias basados en el razonamiento humano. Pero no solo tenemos esa fuente para creer que Dios existe y para hablar a otros de la existencia de Dios. La segunda fuente de la cual quiero hablarte es la número dos, es la Biblia. Aparte del razonamiento humano, tenemos la Biblia, ¿sí? Por un lado, el razonamiento humano, ¿sí? Tú miras las estrellas, miras el mar, miras la creación y tú dices, wow, debe existir alguien grande y poderoso que creó esto. Pero es todo lo que puedes saber basado en el razonamiento humano. Ahora, la segunda fuente, que es la Biblia, nos va a mostrar quién es ese Dios, quién es ese ser supremo y lo que Él quiere y lo que Él demanda de nosotros. Esto no podríamos nosotros saberlo simplemente con ver la creación. Ver la creación y, oh, entonces, este ha de ser ese Dios, o esto es lo que el Dios quiere. No. Entonces la Biblia nos presenta esta parte que el razonamiento humano no nos presenta. Ya vamos un poco más profundo. Así que la Biblia contiene información acerca de quién es Dios y no simplemente que Él existe. El concepto cristiano de la personalidad de Dios se basa en el acto de revelar su carácter y acciones a través de la Biblia. ¿Sí? Ese ser supremo que al mirarlo en la creación y decimos debe existir, Él nos revela su carácter y Él nos revela lo que Él ha hecho a través de la Biblia. Vamos a echar un vistazo a algunas de las cosas que la Biblia dice en realidad acerca de Dios. Por ejemplo, en primer lugar, la Biblia nos dice que Dios fue quien creó el mundo y la vida humana. Dice allá en Génesis 1:1, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el 27 nos habla de la creación, ¿sí? de la vida en la tierra y sobre todo del ser humano hecho a su imagen. La Biblia no explica cómo Dios lo hizo.
exactamente y a detalle. Y aunque los científicos a lo largo de las edades continúan todavía descubriendo pieza por pieza la forma en que se creó el mundo, la Biblia simplemente nos dice que un ser todopoderoso, inteligente y moral, al que nosotros nos referimos como Dios, creó el universo físico mediante un acto de su voluntad. Así que la Biblia, pues, nos dice que el Ser Supremo es el creador de todas las cosas. Número dos, la Biblia nos dice que Dios ama a su creación, especialmente al ser humano. Dios ama a su creación, no solo la creó, sino que la ama y ama al ser humano, porque fue creado a su imagen. Entonces, cuando vemos la fuente de la Biblia nos muestra quién es Él, ¿sí? Que Él nos ama y nos ama tanto. Fíjense como dice ahí en Juan 3:16, que amó tanto al mundo, y cuando dice mundo no está hablando de lo físico, porque dice que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, ¿sí? Una montaña no puede creer, el sol no puede creer, el mar no puede creer, ¿sí? Incluso hasta los animales, los animalitos de los que hablamos tampoco pueden creer. A quien se refiere es al ser humano, a quien Él amó tanto y sigue amando. Esto nos lo revela esta fuente de número 2, que es la Biblia. Pero también la Biblia no solo nos muestra que Él creó las cosas, que Él ama su creación, sino que también nos muestra que Él juzgará al mundo, que Él será el juez de nuestras acciones. ¿Sí? Así que aquí tenemos, así tenemos el razonamiento humano, pero también tenemos la Biblia como fuentes de información acerca de la existencia, del carácter y de la voluntad de Dios. Sí, pero hay otra fuente, y esta fuente de información acerca de Dios es aún más seguro y más claro que el razonamiento humano y que la Biblia. Esa fuente no se basa en el pensamiento humano, ni tampoco en la escritura en papel. Esta información, esta fuente proviene de una persona a la que nosotros conocemos y que el mundo conoce, que es la persona de Jesucristo. Sí, esta es la fuente número 3. Jesús nos muestra cómo es ese Dios. Es decir, vemos la creación y decimos, debe existir un Dios. Vemos la Biblia y nos dice quién es ese Dios y lo que Él demanda. Pero conocemos a Jesús el que es narrado en la Biblia, a Jesús aquel que está en los libros de texto, en la historia universal y que nadie puede negar la existencia de Jesús de Nazaret. Y vemos que Él nos muestra cómo es ese Dios y los planes eternos que Él tiene. Jesús presenta la imagen más clara del carácter de Dios y la voluntad para nuestras vidas. La razón de esto es que Jesús mismo, Jesucristo, es Dios hecho humano, hecho carne. La Biblia enseña que Dios es el ser supremo, el creador del universo, que se transformó a una forma humana y entró en el mundo físico de nosotros para revelarse claramente y de una manera para que los seres humanos pudieran entender, pudiéramos relacionarnos y también para llevar a cabo la redención. Es decir, como dice Hebreos, Dios necesitaba derrotar la muerte, pero Dios siendo espíritu no podía morir. Por eso dice que se hizo como uno de nosotros para poder morir y al resucitar, entonces vencer la muerte y prometernos a nosotros vida eterna y prometernos a nosotros resucitarnos. El nombre del ser humano es Jesús, hijo de José de Nazaret. Nos referimos a él como Jesucristo porque la palabra Cristo es un título que significa ungido. ¿Sí? En la Biblia hay ocasiones que se refiere a Jesús, Jesús el hombre, a veces se refiere a Jesús el hijo del hombre, pero a veces se refiere a Jesús el hijo de Dios, hablando de su humanidad, pero también hablando de su divinidad. Y así que, así la vida, las enseñanzas, el ejemplo de Jesús nos dan la imagen más clara de quién es Dios y cómo es Él. Si nosotros estudiamos la vida de Jesús, somos capaces de encontrar cosas acerca de Dios que ninguna palabra o en ningún libro o ni en el razonamiento humano se puede revelar. Por ejemplo, Jesús vino a mostrarnos cómo es Dios y Él vino a mostrarnos que Dios es compasivo, ¿sí? El Dios del cielo, el Ser Supremo, es muy compasivo. Él es muy compasivo. Eso no podíamos nosotros conocerlo simplemente al ver la creación. Pero al ver a Jesús nos damos cuenta, cuando Él dijo, quien me ha visto a mí, ha visto a mi Padre, Él nos revela que el Dios del cielo es muy compasivo. Menciona a menudo
su bondad, su compasión para las personas que estaban enfermas, discapacitados, para las personas que tenían problemas emocionales o que eran un fracaso en áreas de moralidad, como vemos aquí en pantalla. ¿Se acuerdan aquella mujer adúltera que iba a ser apedreada? Es decir, personas con defectos, personas con errores. Jesús vino a mostrarnos que Dios es muy compasivo con las personas que son débiles. Jesús alentó a aquellos que eran pobres o socialmente marginalizados o aquellos que tenían diferencias culturales contra la corriente principal. Él demostró una parte del carácter de Dios que no podía mostrar solo por el poder creativo. Sin saber de Jesús, uno puede saber que Dios tuvo el poder de crear el sol, pero después de conocer a Jesús, te puedes dar cuenta de que Dios también ama a los niñitos pequeños. No solo creó las grandes lumbreras, no solo demostró su majestad y su poder al crear el universo, sino también ama a los niñitos. Y esto lo conocemos solo a través de Jesús. La vida y las enseñanzas, pues, de Jesús están llenas de estas revelaciones acerca de quién es realmente Dios y cómo es Él. Por eso es venir a conocer a Cristo, porque al conocer a Cristo conoces cómo es el Ser Supremo. Tal vez la visión más importante que podemos obtener a través de Jesús es lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? Vino a revelarnos los planes eternos que el Ser Supremo tiene para su creación. Aquí están las propias palabras de Jesús con referencia a este tema en el Evangelio. Por ejemplo, Juan capítulo 6, versículo 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué es lo que Dios quiere? Bueno, en primer lugar, lo que Dios quiere es que todos los que vengan a la fe en su Hijo y crean en él tengan vida eterna. Y dice Jesús, y que yo les resucite en el día final. Dios, el deseo más grande de Dios es que toda persona pueda morar eternamente, pueda vivir eternamente. Y esa vida está en Cristo Jesús. Ese es el deseo, esa es la voluntad de Dios para con los hombres, hablando de hombres y mujeres, hablando de seres, de los seres humanos. Así que Jesús viene a mostrarnos, pues, cómo es Dios y los planes eternos. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Así que nosotros podemos darnos cuenta de que hay muchas razones para creer en la existencia de Dios. Hemos hablado de tres fuentes, el razonamiento humano, la Biblia, Jesucristo, y estas fuentes nos revelan acerca del Ser Supremo, que Él existe, quién es Él, cómo es Él y qué es lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Así que con esto nosotros podemos hablar de dos cosas. Primero, si hay alguien que nos está escuchando y todavía no ha puesto su fe en Dios, hoy es el día. Hoy queremos invitarte a que pongas tu fe en el Dios del cielo a través de la fe en Cristo Jesús. Nunca, el ser humano no podrá llegar a Dios si no es por Cristo Jesús y su sacrificio en la cruz. Así que si tú no has puesto tu fe en el sacrificio de Jesús, en la vida de Jesús, su muerte, su resurrección, hoy es el día, porque Dios existe, porque Él creó las cosas, porque Él ama a su creación, pero también un día Él juzgará a su creación. Ahora, si tú ya crees en Dios, creer en la Biblia, la fe bíblica es una fe obediente. Yo hablaba el domingo pasado de esto, ¿sí? Nosotros acá en nuestra cultura ponemos creer en un lado y obedecer en otro lado. Como que creer es una cosa y obedecer es otra. Pero en la Biblia, la fe de la Biblia no están separados, están juntas. Cuando tú obedeces, es cuando tú estás creyendo. ¿Sí? Así que si tú ya has obedecido lo que Dios quiere de ti y tú ya has puesto tu fe en Cristo Jesús, ahora tú puedes hacer dos cosas. Primero, tú puedes recibir esta información, tú puedes llegar al estudio bíblico y escuchar y llenarte de información y no hacer nada al respecto. No es eso lo que Dios quiere. Si tú ya has puesto tu fe en Cristo Jesús, ¿sí? Tú estás listo para escudriñar su palabra y desde el principio de cada estudio bíblico, de cada predicación, de cada mensaje, tú estás pensando en alguien a quien tú le vas a compartir esto.
Ese es el otro tipo de cristiano, el cristiano que agrada a Dios. Yo vengo a estudiar la palabra de Dios porque yo se la quiero compartir a esa persona. Y entonces tú estás escuchando porque estás pensando en quién lo vas a compartir. Por ello, no te quedes hasta ahí. Si has escuchado esto, no calles, como le dijo el Señor a Pablo, no calles. Llévalo, está grabado, vuélvelo a repasar y di, mañana lo voy a compartir con esta persona que yo conozco. Hay personas que tú conoces que sabes que están alejados de Dios. Tú lo sabes y tú puedes compartírselo. Así que mira, esto son herramientas que tú puedes usar el día de mañana e ir con esta persona y decirle, oye, ¿sabes tú que Dios existe? Sí. Pues mira, hay diferentes razones por las cuales creer que Dios existe. Y bueno, de ahí tú le dejas el espacio, el lugar al Espíritu Santo en ti, para que sea Él quien te guíe a través del deseo que hay en el corazón de que las personas que están alejados de Dios puedan acercarse a Él. Así que tú puedes ser ese tipo de cristiano. No te quedes con esto para ti. Llévalo, compártelo, escríbelo, haz todo lo que puedas. Ora por las personas que conoces, que sabes que están alejadas de Dios. Ora por ellas, comparte la palabra de Dios. Haz eso y verás cómo tu fe en Dios, que ya la tienes en Dios, revoluciona en ti y te lleva a vivir una vida de gozo, una vida de verdadera felicidad al saber que estás siendo un instrumento en las manos de nuestro Dios. Así que Dios existe, muchas razones para creerlo, pero también muchas razones para compartirlo con aquellos que están alejados de Él.